Habitaciones cuadradas. Capítulo 13. Un rayo. Saitama le había lanzado un maldito rayo. Sus pies dejaron de responder y cayó al suelo al instante, su cuerpo se sintió adolorido y su piel no dejaba de arder y bañarse en una capa rojiza. Fubuki estaba consciente de que no podía morir en ese mundo, pero también sabía que no podría evitar sentir cierta clase de dolor físico. Además de que ella necesitaba mantenerse fuerte si no quería perder el control de su mente de nuevo. Si no fuera por los poderes de Tatsumaki, ella seguramente hubiera conseguido debilitarse lo suficiente como para volver a desconectarse del mundo real. Fubuki maldijo por lo bajo e hizo lo mejor para recomponerse. Saitama permanecía inmóvil con la boca abierta. Fubuki intentó arrastrarse hacia él. Pasaron varios instantes antes de que pudiera recuperar la audición de forma adecuada, su vista estaba ligeramente borrosa. Su garganta de pronto se sintió demasiado seca, sus manos apenas podían responder y sus dedos temblaban, su boca sabía a hierro, su cabello lucía terrible. Ella ignoró el ardor en su piel y se apoyó en sus poderes para ponerse de pie y hablar, su voz salió de sus labios como un grito entrecortado y rasposo y fúrico. «Eres un idiota, Saitama. Zeko. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» El aludido parecía aturdido, moviendo frenéticamente sus ojos hacia el cielo y hacia Fubuki mientras trataba de no tropezarse con sus propios pies al intentar acercarse a ella con sus manos por delante, reconociendo el cambio repentino del clima feroz y la posible interferencia de sus deseos internos. Por primera vez, Fubuki pudo ver duda en sus ojos. «Y yo no hice nada». «Claro que sí. Tú lo hiciste. Tú has estado controlando este mundo todo este tiempo». Ella lo sabía. En el fondo ella siempre lo supo. Saitama la miró de nuevo con molestia, como quien es acusado de algo que es una mentira. «Yo no controlo nada», respondió. «Lo haces, de forma inconsciente lo haces», gritó Fubuki enderezándose, sintiendo sus pies y sus manos temblar, un fuerte dolor recorrió su columna vertebral y eso consiguió aumentar su ira y rencor hacia Saitama. «Todo este tiempo lo has hecho, ahora lo entiendo, por supuesto, ahora todo tiene sentido. Estás loca y siempre lo fuiste. Tan solo piénsalo». Fubuki posó sus ojos de forma seria en él, con sus puños apretados y con su cabello meciéndose dentro de un hermoso e inquietante brillo verdoso. «Tú nunca has sufrido, no sabes lo que es el dolor real. No es normal que alguien pueda tenerlo todo sin ninguna clase de esfuerzo. El mundo es injusto. El mundo es injusto para todos menos para ti, porque este mundo te pertenece. Siempre ha sido así, Saitama». Fubuki extendió sus manos y la tierra bajo los pies de Saitama volvió a abrirse, pero esta vez él no cayó. Fubuki lo vio prever el movimiento y dar un salto en dirección a uno de los edificios laterales. Ella se dispuso a prepararse también agitando sus manos y derribando todo aquello que Saitama pudiera usar como escudo o escondite. Fubuki, a diferencia de Saitama, no sabía lo que era la piedad, no escatimaba en los daños, no se preocupaba por la gente que estaba matando como daño colateral. Fueron varios minutos en las que Saitama decidió comenzar a saltar por los edificios esquivando los ataques de Fubuki e intercalando su mirada entre ella, la gente, la ciudad, el camino en dirección a su hogar y en las manchas negras que quedaban marcadas sobre el cemento cada vez que una persona moría. Fubuki lo vio dudar, divisó sus pies retroceder y casi tropezarse, lo vio moverse con rapidez pero también con decidía, perderse y volverse indeciso entre propias creencias y lo que estaban viendo sus ojos. Pronto, Saitama se adentró en un estado de negación mientras no dejaba de hablar sobre detenerse y limitarse y tranquilizarse. Pero Fubuki estaba más concentrada en paralizar a Saitama y quitarlo del camino. Los pasos de Fubuki eran firmes mas no estables, su cuerpo se sentía entumecido y en el fondo se sentía aliviada de que el golpe del rayo no hubiera alertado a su hermana. Fubuki se mantenía retrocediendo cada vez más entre saltos y pasos lentos que trataban de no advertir a Saitama de su intención. Para su suerte, solo quedaban unos metros para llegar a la casa, una vuelta en la esquina, aún sellada por su poder, ella podría sentirlo y también podía observar a Saitama a punto de colapsar mentalmente. Saitama no podría soportarlo por demasiado tiempo, la ciudad se estaba cayendo a pedazos enfrente de sus ojos a manos de una persona que él no quería lastimar. Saitama volteó a verla mientras dejaba de responder los ataques de Fubuki, él solo se dedicaba a esquivar y a hacer el ademán de acercársele. Fubuki se alejó de él lo más que pudo. Saitama parecía desesperarse con cada minuto que transcurría, sus golpes torpes, algunos más fuertes que otros, rompían con facilidad las casas y autos que Fubuki le aventaba y su cuerpo se movía esquivando aquello que fuera más grande que él.
Poco a poco, pero de forma segura, Fubuki estaba logrando desconcertarlo. Ya no quiero discutir contigo, gritó Saitama. Esto no es una discusión, es una pelea, respondió Fubuki. Saitama desapareció de su vista por un instante y Fubuki se puso en alerta, entonces sintió a alguien tomarle del brazo y alejarla de su destino. Era Saitama intentando acercársele y detenerla. Fubuki lo golpeó y se soltó con la ayuda de su escudo por puro instinto. Inmediatamente el rostro de Saitama pareció cambiar de confusión a dolor, herido por el rechazo de Fubuki hacia él. Ella no lo culpó, ella sabía que todo eso había sido un cambio brusco y lleno de desgracia para él. Por supuesto que Saitama no le creería, ese era su mundo perfecto después de todo, él haría cualquier cosa por defenderlo y permanecer ahí dentro y por supuesto que vería como una amenaza a cualquiera que tratara de impedirlo. Saitama era feliz ahí y Fubuki estaba a punto de destruir todo eso. Saitama era arremetido con el potente viento que estaba siendo enviado en contra de él mediante los poderes de Fubuki. La tierra temblaba, el cielo no dejaba entrever ninguna clase de luz más allá de los rayos y truenos que caían sobre la tierra y los escombros que les rodeaban. El viento comenzó a girar y a girar y a girar dejándolos en el centro, como en el ojo de un huracán. Saitama comenzó a gritar, mirando directo a los ojos de Fubuki. Tú fuiste feliz aquí, dijo él. En esta ciudad y tú amabas estar conmigo, tú decidiste quedarte conmigo. Fubuki se quedó pasmada sintiendo su corazón estrujarse. Por un momento las palabras no salieron de su boca. No quiero esta falsa felicidad, le respondió con voz entrecortada. Fubuki tragó saliva y afiló su mirada, lo que menos necesitaba en ese momento era dudar de sí misma delante de Saitama. Ella sacudió un poco su cabeza apartando los cabellos que estorbaban su vista. Yo quiero todo o nada, yo quiero algo real, ya no quiero seguir dependiendo de ti para ser feliz. No quiero vivir en un mundo donde todo sea fácil de conseguir solo por estar contigo. Saitama la observó unos instantes en silencio, después intentó acercarse de nuevo, Fubuki lo volvió a repeler haciéndolo retroceder de un solo empuje. Él cayó, pero se volvió a levantar. Él estaba resistiendo más de lo que pensó Fubuki. Pero te quedaste, todos estos años, estuviste aquí. Era cierto, ella había decidido aceptar cada incongruencia y sospecha, dejando de lado ese sentimiento de urgencia, las voces extrañas y las imágenes borrosas. Todo con tal de establecer una vida ahí. Si no fuera por Tetsumati, Fubuki seguiría exactamente igual. Ahora era Fubuki quien parecía dubitativa, dando un paso hacia atrás de forma inconsciente. Entonces Fubuki se detuvo y negó con la cabeza, deteniendo sus ataques sin romper su posición de ataque. No tuve opción, no podía usar mis poderes, no recordaba nada y Fubuki abrió la boca con lentitud, buscando el valor de antes para hablar en voz alta y clara. Saitama, te juro que yo no sabía lo que estaba haciendo y no puedes simplemente olvidarlo de nuevo y quedarte aquí. Fubuki sintió su cuerpo paralizarse. La voz de Saitama sonó igual a aquello que expresaban sus ojos. Súplica. Saitama dio unos pasos al frente sin dejar de mirarla, en su rostro se intentaba formar una sonrisa amable y convincente. Ante el silencio de Fubuki, él continuó hablando. Aquí tienes una familia, un trabajo que amas, unos hijos que adoras, ¿qué más necesitas? Certeza, respondió ella. No quiero vivir en un lugar que no me pertenece, ¿no lo entiendes? Yo no soy más que un invasor en tu mente. Fubuki se acercó a él con pasos firmes, no dejando que el ruido agresivo del viento y el hielo que giraba y caía a su alrededor le impidiera ser escuchada por Saitama. Fubuki alzó sus manos y señaló todo lo que les estaba rodeando. ¿Vivir de ilusiones y falsedades, eso es lo que me estás pidiendo? Él no respondió, su rostro de nuevo denotaba dolor debido al reciente rechazo y a la incomprensión total de la situación. Fubuki decidió continuar hablando, suavizando su voz y negando con la cabeza. Saitama, no puedes esconderte del mundo real de S10. Saitama negó con la cabeza con lentitud, luego con insistencia. Apretó sus puños y resopló con molestia. ¿Cuál mundo real? Este es mi mundo real, he estado aquí toda mi vida. ¿Qué puede haber en ese mundo real que no tenga ya aquí? El rostro de Fubuki se enserió, ella estaba indispuesta a discutir eso con palabras. Saitama ahora sabía que sus palabras eran reales pero seguía insistiendo en hacerla cambiar de parecer, de seguir negociando.
Fubuki cerró sus ojos por no más de 2 segundos, inhalando y exhalando, tomando un último aliento profundo antes de volver a ver a Saitama a los ojos, lista para emprender su camino de un solo salto hacia la casa. Solo era eso, un salto rápido y largo para estar frente a la casa y poder destruirla con los niños dentro, con sus propias manos. Fubuki habló tajante y severa. Escúchame bien, Saitama, vine a ayudarte y no me iré sin ti. Había viento, oscuridad, escombros y una corriente pesada de frío. Había comenzado a granizar y ninguno de los dos sabía quién era el causante. Saitama forcejeaba entre todo lo que le estaba cayendo encima y Fubuki protegía su cuerpo con un escudo mientras se dedicaba a atacar a Saitama una y otra vez, sin detenerse, sin misericordia, buscando con la mirada la casa que había perdido de vista pero que aún podía sentirse retenida con su aura detrás del edificio a su lado derecho, esa casa sellada con la esperanza de cumplir una promesa posteriormente. La tarea de salvar a Saitama. Un salto, solo un salto lateral y ella estaría frente allí. No importa de dónde se moviera o lo que hiciera Fubuki, la mirada de Saitama se mantenía fija en ella, específicamente en sus ojos. Fubuki le sonrió casi en todo burlesco. Mírame todo lo que quieras, no voy a ceder a tu voluntad, ¿y sabes por qué? Porque yo sí soy real y no como las marionetas que viven en tu mente. Saitama hizo una mueca y apretó los dientes, sus ojos vacilaron entre ella y el edificio lateral, aquel que los separaba del lugar donde resguardaba la casa. Fubuki intentó envolver la casa con sus poderes y destruirla en ese instante, pero no pudo permitírselo. Sus ataques hacia Saitama estaban consumiendo todo su poder y ella no podía permitirse hacer todo a la vez. Pero Saitama tampoco. Pensó Fubuki, dándose cuenta que, por muy poderoso que fuera Saitama, él no era capaz de estar en 2 lugares a la vez. Y ella no podría atacar varios lugares al mismo tiempo, pero sí podía llevar a cabo 2 ataques simultáneos. Con una mano atacaría a Saitama y con la otra destruiría la casa. Saitama miró a Fubuki, Fubuki miró al edificio y pensó que la manera más práctica de destruir la casa era simplemente dejando caer todo el peso de la edificación sobre ella. Eso debería ser suficiente para destruir las paredes y matar a un par de marionetas infantes. Fubuki extendió su mano, Saitama dio un paso adelante, el edificio de junto se bañó de una tonalidad verde brillante. Hermosa y esperanzadora según ella, amenazante y preocupante a los ojos de Saitama. La tierra comenzó a temblar conforme los cimientos del gran edificio se rompían y se desprendían de la tierra, el sonido de las vibraciones y fracturación de los vidrios de las ventanas se volvió sonoro y Fubuki y Saitama contemplaban esto de forma expectante, sin parpadear. Saitama lo hacía con terror, prisionero del miedo y la decidía, mientras que Fubuki se colmaba de un sentimiento de satisfacción y admiración. ¿Quién lo imaginaría? Fubuki levantando todo un edificio de ese tamaño ella sola de forma tan precisa. Fubuki nunca hubiera podido conseguir algo así en el mundo real, fue gracias al poder de Tatsumaki, pero eso no importaba ahora, porque Fubuki nunca se había sentido tan fuerte y decidida y triste y perdida y libre. Vaya mundo, Saitama. El edificio se alzó hasta alcanzar una altura mayor a la de un rascacielos y cubrir la vista del cielo, oscureciendo aún más todo a su alrededor. Toda la edificación comenzó a rotar con lentitud desde su centro, acomodándose como una lanza de forma vertical en dirección hacia la casa. Una puntería perfecta. Fubuki solo tendría que cerrar su puño y dejar caer su mano. La casa estaba sellada, ellos no tendrían a dónde ir. Estaba demasiado oscuro pero Fubuki podía ver perfectamente los ojos cafés, ligeramente enrojecidos, de Saitama. También sabía que él podía verla. Saitama forcejeó intentando salir, por fin dándose cuenta que Fubuki había dejado de atacarlo, pero, en cambio, había sellado sus pies en el suelo. Saitama maldijo con voz temblorosa y Fubuki le sonrió triunfante y ladina, más hermosa y peligrosa que nunca. El viento se volvió de pronto más agresivo y el huracán abarcaba cada vez más superficie, extendiendo su diámetro alrededor de la ciudad, cubriendo así las montañas a la lejanía y arrastrando las nubes, las hojas de los árboles y pedazos de escombro. Detener a Saitama mediante algo tan simple parecía casi absurdo, pero Saitama siempre había sido un hombre simple y absurdo. Aún así, él no era un completo idiota. Saitama se quitó sus botas y comenzó a correr con sus pies descalzos hacia la fuente de aquel aura verde que movía el edificio. Fubuki. Ella le sonrió triunfante, declarándose la ganadora, él no tenía escapatoria, esa pelea ya estaba prácticamente terminada. Fubuki apretó su puño y bajó su mano con rapidez, dejando caer toda la edificación directo a la casa a la vez.
El viento resopló con fuerza emitiendo un silbido que hizo estremecer a Saitama, quien inmediatamente frenó en seco. Él miró al cielo, al edificio, a Fubuki y a la casa. Luego apretó sus puños, por fin tomando su decisión, y corrió en dirección contraria, directo hacia la casa, posicionándose frente a la puerta. Los ojos de Saitama miraron a los de Fubuki por un instante, justo antes de dar un gran salto y ponerse frente a frente con el edificio. Fubuki quiso entrar en pánico al ver que Saitama todavía tenía la suficiente fuerza para saltar a esa gran altura, pero de inmediato se recompuso al darse cuenta de que romper el edificio de un puñetazo no era una buena opción. No para él. A esa velocidad, a esa altura, con la gran magnitud de esa cosa, con la fuerza de Saitama y un golpe directo causaría una enorme e inevitable explosión. Fubuki sabía que Saitama no trataría de destruir el edificio de un puñetazo porque él simplemente no tenía la capacidad de detener cada uno de los grandes trozos de cemento y ladrillo que se liberarían. Así como tampoco tenía la garantía de que la casa resistiría el peso de los escombros caer sobre ella. Por supuesto que no lo haría, Saitama tenía que elegir si ver morir a sus hijos aplastados por el edificio que lanzaba Fubuki o por los escombros que nacerían de su propio puño. Saitama estaba consciente de esto, por eso saltó y colocó sus manos con el edificio, tratando de alguna forma de detener la caída y sostener todo el objeto entre sus manos. Fubuki no lo dejaría, así que ella juntó sus dos manos en un solo puño y forzó su agarre al edificio, obligándolo a caer con más fuerza y, por ende, con mayor velocidad, sometiendo con éxito a Saitama. Estaba funcionando. El edificio caía y Saitama no estaba consiguiéndolo detener, no lo conseguiría. Era un equipo contra Saitama. Era el poder de Tatsumaki, la promesa a Genos, el apoyo de Kin y la fuerza de Fubuki contra la necedad de Saitama. Él estaba solo ahí, él no tenía a nadie ahí. Fubuki sintió que casi se daba un golpe en la frente, ella debió haber hecho eso desde un principio en lugar de tratar de razonar con Saitama. Saitama rara vez escuchaba a alguien con atención. Saitama, el hombre simple y limitado por voluntad, tan aterrado y de pronto, tan impotente. Él no podría con todo a la vez, al menos no él solo. Saitama no era tan idiota después de todo, él intentó lanzar el edificio lejos, pero Fubuki no se lo permitió. Saitama trató entonces cambiar el rumbo del edificio girando su punta, cambiando su dirección, dirigiéndolo a cualquier otro lado, pero Fubuki se puso más firme aún, él era terco pero ella lo era más. Aunque al final Saitama consiguió caer al suelo con todo aquello entre sus manos, la presión de sus dedos había hecho trizas los últimos 3 pisos y aún estaban dejando fracturas entre las paredes que rompían los vidrios. Pero la presión seguía y no tenía intenciones de parar. Saitama estaba frente a la casa ahora, a tan solo unos pocos metros de la puerta de la entrada, con el edificio entre sus manos, su cuerpo retrocediendo lentamente y sus pies temblando y aferrados obligándose a no moverse y a no dejar caer a la edificación sobre su hogar, sus pies se estaban enterrando en el suelo con rapidez. Y él no se detenía. En la mirada de Saitama había terror puro, su frente sudaba demasiado y sus manos temblaban. Él era fuerte, pero ahí no era lo suficientemente fuerte. Estaba completamente solo, por lo tanto, proteger y atacar al mismo tiempo era un privilegio que solo poseía Fubuki en ese instante, una ventaja simple que ya le había garantizado la victoria. Fubuki estaba forcejeando también, ambas manos ocupadas y llenas de poder en contra de aquel hombre ya no tan imparable. Él había querido eso, era su culpa. Saitama podría detener todo eso si tan solo accediera a despertar. Fubuki dio varios pasos al frente, lentos y seguros, cautelosos, amenazantes, cada uno de ellos en dirección de donde estaba Saitama. Ella no se podía permitir ni siquiera parpadear, cada segundo contaba. Al rodear el edificio, se encontró con los ojos de Saitama mirándola de forma suplicante. Por favor, detente, por favor y por favor detente. Dijo él. La voz de Fubuki sonó tajante, como quien castiga y condena sin segundas opciones. Tienes que despertar. Se limitó a decir. Detente, Fubuki, no hagas esto. Ella de nuevo decidió no escucharlo, en su lugar, se concentró en el tornado que les rodeaba, cuidándose de todo a su alrededor, especialmente de los rayos, no quería que Saitama la lastimara de forma inconsciente de nuevo. Aunque él parecía demasiado concentrado en lo que sostenían sus manos y arrastraba sus pies, debilitándose no solo en cuerpo, sino también en convicción. Entonces a Fubuki se le ocurrió una mejor idea. Hacer girar el edificio. Los puños unidos de Fubuki comenzaron a torcerse hacia un lado y el edificio hizo lo mismo.
Mentalmente, Fubuki le ordenó al objeto girar y así lo hizo, este comenzó a girar como si fuera la broca de un taladro. Esto provocó que Saitama fuera incapaz de ejercer la misma presión sobre el edificio, ahora sus guantes se estaban destrozando y sus manos se raspaban sobre el cemento y las vigas en movimiento, lastimando su piel y provocándole dolor. Él comenzó a quejarse y soltar gruñidos desde su garganta. Saitama miraba a todos lados, como buscando una salida, una oportunidad, una ventaja. Su cuerpo estaba adolorido, él ya estaba cansado desde antes. Su falta de determinación lo estaba debilitando. Los ciudadanos que él protegió tantas veces no vendrían a ayudarlo, estaban muertos, heridos, se habían convertido en entes inexpresivos y, si llegaran a aparecer, Fubuki podría con ellos de todas llenas. Fubuki hizo más presión y aumentó la velocidad del giro y Saitama soltó un alarido de dolor, sus manos estaban sangrando y ahora las mangas de sus ropas yacían rasgadas. Los ojos de él se mostraban de pronto cristalinos, desamparados, alarmados. Él se dio cuenta de la mirada de Fubuki sobre él y cerró sus ojos de inmediato escondiendo su rostro entre sus brazos estirados, dejando entrever que definitivamente estaba llorando, pero Fubuki no podía decir si eran lágrimas de tristeza o de desesperación. En todo caso, ella debía admitir que no le gustaba ver de esa forma a Saitama. No, Saitama no era así. Él era fuerte, más fuerte que nadie y nada. Estar a su lado era estar siempre en el lado seguro y ganador. Fubuki estaba ganando pero de pronto eso no la hacía sentir feliz. En el fondo, ella deseaba la felicidad de Saitama. Sin embargo, ella ya había llegado hasta ese punto y no había vuelta atrás. No había más tiempo ni oportunidades. Después de eso, ella podría disculparse y hablar con calma de todo lo que pasaron juntos, sin duda sería incómodo, pero él podría entenderlo. Saitama no era una buena persona, él podría perdonarla, Fubuki esperaba que lo hiciera. Fubuki siempre odió la soledad y, justo en ese momento, no entendía por qué Saitama seguía aferrándose a ella. Esa falta de compañía que estaba debilitándolo y dejándolo a su suerte. Y aún así, Saitama seguía buscando con la mirada algo de ayuda. Insistía en la idea de que ahí, en esa ciudad hecha pedazos, aún habría alguien que podría salvarlo de Fubuki. Ella simplemente no pudo soportar ver esto durante más tiempo. Sé perfectamente lo que estás pensando justo ahora, Saitama. Gritó de pronto Fubuki. Saitama no le hizo caso. Ella continuó hablando sin despegarle la vista. Seguramente te lamentas de no tener a alguien peleando a tu lado, de no tener más opción que estarte conteniendo para evitar hacerle daño sin querer a aquellos que quieres proteger. Pasaron unos instantes y Saitama no respondía, no la miraba, aún se negaba a ceder ante la presión del edificio, el dolor de su cuerpo y sus manos sangrantes, ante la mirada compasiva y lastimera que Fubuki le dedicaba. El ceño de Fubuki se frunció ligeramente, Saitama parecía ignorarla pero ella sabía perfectamente que él podía escucharla claramente a esa distancia. ¿Te lamentas de qué? Continuó ella, mientras tú estás aquí peleando, alguien más podría venir y ayudarte a salvar a tus hijos pero lamentablemente no hay nadie. Fubuki apretó sus labios y tragó saliva, su voz sonando a un mayor volumen. Aquí estás completamente solo. El rostro de Saitama era 1000 veces más expresivo de lo que era en el mundo real, uno de los resultados de haber aprendido a vivir sin miedos ni decepciones. Él había olvidado lo que era la soledad, la frustración, el sufrimiento y así que ahora no sabía cómo reaccionar ante las palabras de Fubuki, ante ese sentimiento de abandono. Quizás porque sabía que eran verdad, quizás porque entendía por fin sus intenciones, quizás porque había aprendido a que nunca podría ganarle a Fubuki en una discusión. No hay nadie más que tú y yo en este mundo que se está cayendo a pedazos. En este mundo no tienes amigos, ni siquiera conocidos. Volvió a gritar Fubuki. La voz de Saitama se había convertido en un hilo de voz al principio, uno tembloroso, vacilante y cauteloso. Luego un poco más ronco y entrecortado. Él habló y la miró con coraje. Los tengo, y por supuesto que los tengo. Pero nada de eso es real. Aquí nada es real. Ni tu familia, ni esos niños, ni esta casa. Fubuki casi siente que su propia voz se quebraba de pura frustración, se estaba cansando de repetir lo mismo, de la necedad de ese Saitama triste y fúrico y en estado de negación. Por otro lado, Fubuki era capaz de empatizar con él, porque ella se sentía de la misma forma, a ella también le estaban lastimando sus propias palabras. Todo es una ilusión. ¿Y tú, Fubuki? Pregunta de pronto Saitama mirándola directo a los ojos.
Si dices la verdad y tú eres mi Fubuki, mi novia, mi esposa, mi amiga y la persona con la que pasé todo este tiempo aquí y desde esa distancia, ella era capaz de ver la respiración de Saitama agitarse y sus puños temblar y su rostro contraerse en dolor. Saitama siguió hablando. Entonces dime, ¿ella fue real? ¿Esa persona que me dijo que me amaba y que estaría a mi lado por siempre también fue una ilusión? ¿Entonces todo fue mentira? ¿Siempre fuiste solo una ilusión? El cuerpo de Fubuki se paralizó de pronto, la velocidad de giro del edificio comenzó a descender con lentitud mientras Fubuki se perdía en sus propios pensamientos y se adentraba en sus propias incertidumbres. Porque ella tampoco sabía la respuesta, se había quedado repentinamente sin palabras. Sabía que había cedido al mundo de Saitama, pero ella siempre había conservado sus deseos y voluntades. Fubuki había perdido sus recuerdos, limitado sus poderes y olvidado su misión. Pero siempre había sido ella misma, siempre tuvo la opción de elegir. Fubuki se quedó en silencio, expectante, paralizada e indecisa. Saitama siguió hablando. Si estás diciendo la verdad, significa que este mundo es solo un invento de mi mente, significa que yo creé todo, pero, definitivamente yo no te inventé a ti y nunca nos imaginé enamorados o casados o nada parecido, yo nunca deseé nada de esto. Yo siempre dije que no me podía imaginar estando al lado de alguien como tú y era verdad. Lo dije en serio. Los pies de Saitama se enterraron más, su cuerpo volvió a retroceder. Fubuki lo miró atónita. El edificio dejó de girar por completo y la presión disminuyó. La voz de Saitama comenzó a desgarrarse. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Una lágrima volvió a caer de la mejilla de Saitama y Fubuki dio un paso atrás, su pecho dolió verlo de esa forma, ella nunca lo había visto llorar en el mundo real. Saitama bajó su vista y apretó sus labios, tragó saliva y volvió a mirar a Fubuki con tanta expresividad que ella sintió lástima y culpa. Saitama la miraba con dolor, súplica, confusión. Él lucía tan perdido como ella lo estuvo la primera vez que llegó ahí. Saitama abrió su boca de nuevo y la volvió a cerrar, como intentando deshacer el nudo en su garganta y encontrar de nuevo su propia voz. Si solo estoy yo en este mundo, entonces ¿quién creó estos sentimientos que tengo por ti? Fubuki comenzó a retroceder, la presión disminuyó más al grado de permitirle a Saitama recomponerse ligeramente. En ningún momento él había despegado su mirada de la de ella. Ojos confusos, suplicantes, que denotaban un corazón tan roto como el de Fubuki. Él estaba esperando una respuesta, una palabra, una afirmación, una negación, lo que sea, pero que viniera de esa Fubuki real y despierta, aquella que había venido a salvarlo. Pero ella no sabía cómo o qué responder, de pronto se le había olvidado cómo hablar. Su seguridad cayó y la duda la desconcentró de su objetivo. La presión del edificio siendo empujado contra los puños de Saitama cesó y se quedó flotando frente a Saitama y la casa. Fubuki mantuvo sus brazos alzados y sus ojos abiertos, sus latidos resonaban en sus oídos. ¿Qué era lo que habían hecho? Las manos de Saitama se despegaron lentamente con el edificio. Una vez asegurado que el edificio no se movería y simplemente se mantendría a flote frente a él, Saitama comenzó a desenterrar sus pies, mirando a Fubuki en cada instante, como si temiera que ella fuera a perderse de su vista de nuevo. Fubuki siempre tenía una respuesta, ella siempre tenía un plan. Para empezar, todo esto había sido la idea de Fubuki, fue ella quien decidió entrar a la mente de Saitama y también podría considerarse la culpable de que él haya sido retenido ahí dentro. ¿Por qué? Saitama dio unos cuantos pasos cautelosos hacia ella con sus manos llenas de sangre, su rostro lleno de sudor y polvo, sus ropas rasgadas y sus pies descalzos y heridos por haber sido enterrados en el cemento. Él se veía demasiado indefenso y perdido. Él ya no rogaba porque Fubuki decidiera olvidar y quedarse, ahora rogaba por una respuesta. Los labios de Fubuki se despegaron mientras Saitama daba otro paso al frente con tal de acercarse a ella y ser capaz de escuchar aquellas palabras susurradas. Fubuki habló con voz temblorosa y temerosa. Yo tampoco lo sé y era verdad. La negación, la furia y los intentos vanos de negociación y convencimiento se habían esfumado y todo lo que había quedado entre ellos era ese silencio tenebroso. Fubuki sintió un peso en su estómago y algo grande y pesado en su garganta. El rostro de Saitama se contrajo en disconformidad, él la miró con incredulidad y cansancio. ¿Y es en serio? Fubuki asintió y los hombros de Saitama cayeron. Por un momento, todo pareció estar en calma de nuevo. La ciudad estaba destruida, el huracán los estaba rodeando, pero el ruido provocado por él se había disipado. Eso era lo que necesitaba Saitama en ese momento. Tranquilidad.
El cielo estaba oscuro, las nubes giraban siguiendo el ritmo del viento frío y polvoriento. El mundo era gris y solitario y silencioso, era justo a como fue en un principio. Solo Saitama y Fubuki. Ambos estaban de pie mirándose el uno al otro. Fubuki bajó sus brazos y Saitama comenzó a caminar hacia ella, él lucía demasiado cansado. Saitama caminó y se detuvo a solo unos pasos de Fubuki, todavía buscando alguna otra respuesta en ella, pero Fubuki en verdad no sabía qué era lo que él esperaba escuchar. Después de unos minutos, Saitama suspiró rendido y bajó su mirada. Fubuki alzó uno de sus brazos, acercando su mano para acariciar la mejilla de Saitama. Ella le regaló una tenue sonrisa y unos ojos compasivos, luego suspiró. «Perdóname, Saitama», dijo. La mano alzada de Fubuki se cerró en un puño y bajó de forma repentina a uno de sus costados, en ella estaba el aura verde brillante, la misma que estaba controlando el edificio. Saitama tardó en reaccionar y darse cuenta de lo que acababa de pasar. Fue primero el estruendo de la colisión, de todo el peso del edificio cayendo sobre la casa de forma directa, fuerte. Ese había sido uno de los ataques más certeros que Fubuki había dado en toda su vida. No. Los ojos de Saitama se abrieron al instante mientras su cuerpo se giraba y contemplaba la desgracia delante de él. Como se esperaba, el edificio hizo trozos todo a su paso mientras arrastraba más escombros y se enterraba sobre la tierra destruyendo el cemento de la calle y las paredes de la casa con facilidad. El sonido fue tan fuerte que ni siquiera podría saberse con seguridad si los niños habían gritado antes de morir. Saitama corrió hacia la montaña de escombros que había quedado. Con desesperación, comenzó a mover los pedazos de ladrillo y las vigas de metal, tosió por el polvo y sus ojos se enrojecieron y su cuerpo temblaba, pero no se detenía, él era en verdad alguien necio. No tenía caso, no había forma de que ellos hubieran sobrevivido ante el derrumbe ni ante el aura de Fubuki. Pero Saitama seguía escarbando y removiendo todo a su paso, gritando sus nombres y soltando alaridos. Él seguía buscando una respuesta. El huracán se volvió mucho más agresivo y, de la misma forma repentina, se detuvo por completo. La respiración de Saitama se detuvo por completo también. Fubuki se mantuvo expectante. En medio de la casa, muy en el fondo de los escombros por donde él había escarbado incesantemente y con desesperación, había dos grandes manchas negras sobre los escombros. Sangre negra y espesa. Igual que el gato y los ciudadanos. Saitama tocó esa sangre y sus dedos se mancharon de negro. Él estaba de rodillas en el suelo, la cabeza abajo mirando fijamente a la mancha de sus dedos. Él estaba completamente aturdido. Las nubes comenzaron a alejarse, el viento se detuvo, Saitama seguía estático. Fubuki suspiró aliviada y se dejó caer de rodillas con sus brazos a los costados, alzando su vista al cielo. El mismo cielo nocturno y oscuro que ahora se había tornado en algo completamente negro y profundo. A lo largo de ahí, comenzaron a verse delgadas grietas que se hicieron más grandes y visibles, dejando colar un poco de luz blanca intensa. No más grises. Solo negro y blanco. El contraste era magnífico. La imagen de la oscuridad fracturándose para dar paso a la luz y la verdad. Fubuki miró esto con ojos cansados y sonrió. Misión cumplida. Capítulo 14. Al contrario de lo que esperaba Fubuki, el quiebre no fue inmediato. La casa había sido destruida, los niños habían sido destrozados hasta convertirse en dos simples manchas negras sobre el suelo, el mismo suelo donde Saitama yacía arrodillado con la mirada gacha. ¿Por qué te niegas a despertar, Saitama? El huracán había desaparecido. El cielo se había vuelto negro y por las grietas que lo bañaban había fragmentos donde se entreveía la luz y dividían el cielo que comenzaban a caerse a pedazos, destruyendo así los restos en pie de la ciudad abandonada y oscura y rodeada por una neblina blanca que borraba todo paisaje lejano y lo convertía en una gran pared sólida, blanca, pulcra. Así era como el mundo comenzaba a derrumbarse. Sin embargo, Saitama seguía ahí arrodillado mirando sus manos manchadas de su propia sangre roja y la sangre negra de un par de entes infantes. Puede que el contraste de ambos colores, ambas sangres, esa comparación entre lo irreal y lo real, hayan aturdido a Saitama. Fubuki se puso de pie y se acercó a él. El cuerpo de Saitama se tensó ligeramente al escuchar sus pasos. Él echó un vistazo tras su espalda, sobre su hombro, hacia donde estaba ella, pero sin enfocar sus ojos sobre Fubuki. ¿Era necesario y? ¿Por qué y? Dijo Saitama en voz baja, las palabras apenas si salieron de su boca. Su mente estaba en shock, sus manos por fin habían dejado de temblar, incluso ahora que poco a poco estaba perdiendo el control de ese mundo. A Saitama no parecía importarle eso último.
Te lo dije antes. Habló Fubuki, colocada de pie a tan solo unos pasos tras él. Cautelosamente resguardándose de lo que le rodeaba y de lo que podría pasar a continuación. Te dije que no me iría sin ti. Ahora tienes que pero aquí lo tenía todo y interrumpió él subiendo el volumen de su voz. Fubuki se silenció y Saitama volvió su vista al suelo. Tú y yo, lo teníamos todo, Fubuki, entonces, ¿por qué? Fubuki negó con la cabeza, ella sabía que Saitama no podía verla pero necesitaba reafirmar esa verdad para sí misma más que nunca. Aquí no teníamos nada porque todo este mundo es falso, una mentira. Tienes que entenderlo. Si yo pude y Saitama no dijo nada, él movió su vista alrededor del lugar. El humo, el polvo, las nubes desvaneciéndose, el telón de la lejanía cayendo y demostrando que todo ese mundo era tan pequeño como un pequeño cuarto en un pequeño departamento. Nunca antes el suelo se había sentido tan frágil y la vegetación tan falsa. Fubuki acomodó su cabello mientras daba un paso al frente, lento y silencioso, luego volvió a hablar. Si te quedas aquí, estarás completamente solo, tal y como siempre lo estuviste y ella dio otro paso. Pero allá afuera y Saitama, allá afuera tienes a personas reales que te esperan, amigos que se preocupan por ti. Entonces Saitama volteó a verla y Fubuki se paralizó. Los ojos de Saitama volvieron a verse apagados, totalmente reconocibles para Fubuki, pero en su mirada había un atisbo de esperanza y una búsqueda insistente de una respuesta que Fubuki nunca podría darle. Ella nunca podría saber cómo es que ambos terminaron de esa forma, pero ya habría tiempo, habría un momento, una vez que Saitama estuviera sano y salvo. El cielo negro comenzó a despejarse y a iluminarse, la luz naciente difuminaba las montañas hasta hacerlas desaparecer, dejando únicamente una pared blanca. Y fue esa misma luz la que bañó a Saitama y borró las ojeras, las manchas y las arrugas de su piel. Fubuki se preguntó si así fue como ella había rejuvenecido antes de despertar, la manera en la que la mente desaparecía la evidencia de los años inexistentes y que nunca fueron realmente vividos más allá de ese sueño. Saitama pareció sentirlo de alguna forma, sus ojos se movieron hacia Fubuki, hacia sus propias manos donde las heridas ya no estaban y las manchas negras se desvanecían. Saitama alzó una de sus manos y tocó su propia cabeza. Al bajarla, encontró varios mechones de cabello entre sus dedos. Saitama pareció entrar ligeramente en pánico otra vez. Él miró a Fubuki de forma intensa, ella le sonrió de forma tenue para tranquilizarlo. Él era calvo después de todo, era solo que Saitama lo había olvidado. Justo como todo lo demás. Los edificios se desmoronaban como papel en agua, marcando así el final de los tiempos. Y en medio de este apocalipsis, Fubuki alzó y ofreció su mano a Saitama. Créeme, allá no habrá más ilusiones porque todo es y será real. Dijo ella. Allá sabrás lo que es la verdad. Saitama tomó su mano y Fubuki lo ayudó a ponerse de pie. Ambos se quedaron así durante lo que pareció un segundo, un año entero, un latido. El mundo a su alrededor comenzó a saturarse de color, a volverse plano y blanco con demasiada rapidez. Cuadrado, pulcro, uniforme. El mundo fue solo una gran habitación en una pequeña mente. Y ellos estaban en medio de todo eso, del todo, de la nada, como siempre lo estuvieron. Las paredes se vislumbraron y cada vez se hicieron más pequeñas, ellas les rodearon, Saitama podía verlas, podía sentirlas. Fubuki quería que Saitama despegara la vista de ella y mirara el increíble paisaje amorfo que se había creado, esperando que eso pudiera resolver cualquier duda que quedara en él. Allá no estarás solo. Dijo ella cuando Saitama por fin pudo concentrarse en todo aquello que él alguna vez tuvo en la palma de sus manos. Fubuki trató de decirlo de una forma esperanzadora, como una promesa que sí podría cumplir, una de verdad. Fubuki se dio la media vuelta sin tener una dirección en mente, ella solo quería darle un tiempo a solas a Saitama. Fubuki no pudo avanzar lo suficiente porque sintió una mano aprisionar su hombro, un toque ligero y temeroso, pero suficiente como para detenerla y hacerla encontrarse cara a cara con un Saitama intranquilo. Saitama la miraba lleno de esperanza, duda y temor. ¿Y tú? Preguntó él en un susurro. Su voz sonó casi como quien pedía un deseo, quien necesitaba una respuesta, quien tenía una ilusión. Él juntó y volvió a separar sus labios, vacilando su pregunta. ¿Tú estarás allá? Ella lo miró directo a los ojos. Fubuki mentiría si dijera que el que Saitama mostrara importancia y preocupación por ella no le hacía sentir calidez, alivio y un ligero toque de sorpresa. Fubuki le sonrió. Por supuesto. Después de todo, es allá donde pertenezco.
Un suspiro salió de Saitama, aire que estaba siendo retenido con puños apretados. Él también estaba aliviado. Fubuki pudo verlo en la tenue sonrisa que Saitama le estaba dedicando. Sonrisa pequeña, tímida, suave. Característica de un héroe fuerte que nunca aprendió cómo reaccionar a las muestras de afecto. La sonrisa de Fubuki se amplió también. Sí, esa sonrisa sí le era familiar. El mundo se convirtió en una mancha blanca, grande y cegadora, como si estuviera hecha de luz. Todo desaparecía y las fronteras de la ciudad en conjunto tomaban la forma de una especie de cubo. 6 paredes, Fubuki y Saitama en el centro del universo. 6 paredes, una habitación cuadrada de la que habían decidido esconderse y olvidar y que ahora por fin son capaces de ver y donde ahora deciden romper y escapar. Todo se volvió luz, pureza. El nacimiento de lo material. Todo en cuestión de segundos. Luego otra explosión de luz, un parpadeo y enseguida ambos estaban recostados sobre el futón, Fubuki mirando el techo del departamento de Saitama. Los ojos de Fubuki se sintieron pesados, pero no tanto como lo habían sido la última vez que se despertó. Los sonidos poco a poco se esparcían por su cabeza y se volvían más claros y altos. Fubuki comenzó a reconocer las voces de las personas en esa habitación. ¿Tan rápido?, se escuchó decir a King. ¿Cuánto tiempo fue eso, Genos? Solo fueron 5 segundos esta vez. Saitama y Fubuki despertaron al mismo tiempo. Fubuki sentía como si su cuerpo hubiera sido completamente apaleado, todo en ella se sentía adolorido y la respiración se sentía pesada. Tatsumaki se acercó a ella de inmediato y la ayudó a sentarse. Siendo consciente del sueño en el que había salido, ahora el mundo real se mostraba ante sus ojos de una forma mucho más iluminada y definida, más firme, más sólida y ruidosa. Ella se giró lentamente y miró al rostro de Saitama, la serenidad en su rostro se esfumaba mientras él arrugaba su frente y movía su cabeza con ligereza. Estaba despertando. Maestro. Gritó Genos, luego inmediatamente se puso de pie y corrió hacia la cocina. Saitama soltó un quejido grave desde su garganta seca, intentó abrir sus párpados pero volvió a cerrarlos con rapidez, los talló un poco con sus manos y luego intentó abrirlos de nuevo con más lentitud y cuidado. Fubuki sabía lo que le venía encima a Saitama, sus ojos le arderían lo suficiente como para tener que esperar unos segundos para poder abrirlos por completo y probablemente su cabeza se sentiría como si todo estuviera dando vueltas, doliendo un poco, luego demasiado, confundiéndolo a más no poder. Pero él estaría bien, Fubuki lo sabía porque ella ya había pasado por eso. Fubuki escuchó a King suspirar aliviado de forma sonora al ver a Saitama abrir sus ojos y mirar a los alrededores. Ella sonrió sin poder evitarlo, la felicidad colmándola y apaciguando toda su preocupación, un gran peso cayendo de sus hombros. Saitama había despertado. Él parecía haberse tomado las cosas con más calma de lo que había hecho ella, él no decía nada, se veía demasiado cansado. Había ojeras bajo sus ojos y su cuerpo permanecía inmóvil. Genos entonces volvió y se acercó rápidamente a él con un vaso de agua. Debe estar sediento, dijo. Los ojos de Saitama parecían ligeramente nublados, se sentó sobre el futón y miró a Genos irse, a Kin, a Tatsumaki y después pasó a mirar a Fubuki y se quedó ahí de forma fija, aún en silencio. Su rostro denotaba calma y cierta curiosidad. Fubuki se sintió nerviosa bajo su vista. Los ojos de Saitama eran cafés y profundos, inexpresivos como siempre. Fubuki sintió su frente sudar porque Saitama solo estaba ahí sin hacer nada más que respirar y contemplar, sin decir nada, sin mostrar alguna clase de reacción. De todas formas, ¿qué podría decir él? Fubuki no tenía idea de qué clase de comentario podría romper el incómodo silencio por el que Saitama y ella estaban atravesando. Habían sido 15 años de relación, amistad, amor, familia, guerra. Todo eso fue una vida compartida y eso fue tan íntimo y sagrado y extraordinario como para ser mencionado en voz alta. Y Saitama lucía demasiado tranquilo ahí quieto, rompiendo el contacto visual después de unos minutos, dándose el tiempo de mirar alrededor de su habitación, tomar el vaso que le ofrecía Genos con gentileza y beberlo entero de 2 tragos. Pero Fubuki no podía permitirse estar bien con eso, ella no era así de conformista y tranquila. Ella tenía que tomar las riendas del problema y hacerse cargo de sus crímenes, se había prometido a sí misma resolverlo una vez que estuvieran afuera y eso es lo que haría. Genos se puso de pie y se dirigió nuevamente a la cocina. Fubuki decidió aprovechar el momento para acercarse a Saitama. Sus pasos eran dubitativos pero su mirada era determinada.
Ella se acercó a Saitama y se arrodilló a su lado, admirando su perfil, su respiración calmada, sus ojos nublados. Era como contemplarlo por primera vez. Saitama volteó a verla y Fubuki no pudo evitar regalarle una sonrisa apacible con ojos amables. Y fue un loco sueño, ¿no? Sus palabras salieron entre suspiros, casi como un susurro para sí misma, pero suficiente para ser escuchadas por Saitama. El rostro de Saitama se mantuvo inexpresivo. Sus ojos llenos de una extraña confusión que Fubuki decidió ignorar. ¿Y cómo te sientes?, preguntó entonces ella, de nuevo casi en un susurro, sintiendo la necesidad de ser cautelosa y paciente con este Saitama que seguramente seguía asimilando la idea de haber vivido en un sueño. También porque Fubuki en el fondo estaba preocupada por el bienestar de Saitama y quizás estaba un poco deseosa de volver a escuchar su voz. Saitama tragó saliva y se acomodó mejor sobre el futón. Por alguna razón, me siento tranquilo, y él bajó su mirada a sus manos, las observó detenidamente, las cerró y las volvió a abrir. Sí, y me siento relajado. La sonrisa de Fubuki se amplió y no pudo evitar soltar el aire que no sabía que estaba reteniendo. Estaba completamente aliviada. Saitama no solo había despertado, sino que también se sentía bien. Saitama, yo quería decirte que... Y Saitama volteó a verla de nuevo y Fubuki sintió que de pronto las palabras se atoraban en su garganta. Saitama, yo, y él se mantuvo en silencio, expectante, aumentando el nerviosismo de Fubuki, quien comenzó a horrorizarse por la idea de que Saitama le guardara alguna especie de rencor por sus acciones. Después de todo, debió ser toda una pesadilla para él presenciar cómo su esposa asesinaba de forma tan cruel y repentina a sus propios hijos frente a él, a pesar de él. Fubuki estaba segura de que, si ella estuviera en su lugar, estaría destrozada. Pero era difícil poder interpretar con exactitud qué clase de emociones estaba experimentando Saitama en ese momento, porque él siempre había tenido ese rostro inexpresivo. Saitama y yo, y Fubuki intentó hablar de nuevo, tomándoselo con calma y juntando el coraje. Lo hecho estaba. Saitama y ella deberían entenderlo de una vez por todas. Yo lo siento mucho. ¿Eh? El rostro de Saitama expresó sorpresa y confusión. ¿Por qué te disculpas? Maestro Saitama, probablemente sea porque ella invadió su mente sin permiso. Interrumpió Genos llegando detrás de Fubuki con un plato de comida entre sus manos. Ella casi olvidaba que Saitama y ella no eran los únicos en la habitación. Tatsumaki escuchó eso último y decidió intervenir también. ¿Te estás disculpando por eso, Fubuki? Eso no es nada para disculparse, al contrario, ese idiota debería agradecerte. Si no fuera por ti, él probablemente seguiría dormido. Es cierto, habló Kin, al final el plan de Fubuki funcionó. Esto último pareció captar la atención de Saitama, quien tomó el plato de comida entre sus manos y miró de nuevo a Fubuki. Sus ojos mostraban un atisbo de asombro que hizo latir con fuerza el pecho de Fubuki. Ella sintió su rostro calentarse. ¿Eso es cierto?, preguntó Saitama con honesto interés. Fubuki asintió. Eso sí es verdad. Pero yo no me refería a eso, me refiero al sueño, y a todo lo que pasó ahí. Fubuki no pudo seguir manteniendo la mirada en Saitama, se sentía avergonzada por siquiera tratar de mencionar el tema delante de Kin, de Genos y de su hermana mayor. Esperaba que al menos Saitama supiera entender la indirecta de no ser demasiado explícito con el tema de lo que ocurrió ahí dentro. Pero al mismo tiempo quería que lo recordara, que lo apreciara en su mente y hablaran de ello, por muy incómodo que fuera, por muy imposible que pareciera de replicar. Habiendo dicho su respectiva disculpa, Fubuki creyó que ya no era necesario mantenerse tan cerca de Saitama, de su aroma y su respiración y su mirada. Fubuki se puso de pie y dio unos cuantos pasos atrás cruzándose de brazos. Saitama dio un bocado a su comida sin ninguna prisa, alzando una de sus cejas y hablando con la boca llena de forma impasible. ¿En serio? ¿De qué estás hablando? Fubuki volvió su vista a él y resopló. Saitama nunca entendía sus indirectas. Del sueño, remarcó la palabra, ¿tú sabes de qué hablo? No, no lo sé. Saitama siguió hablando con la boca llena. No recuerdo haber soñado nada. Entonces hubo un silencio. Algo dentro de Fubuki le detuvo. Su respiración, sus movimientos, su mente en blanco y el sentimiento de un balde de agua fría cayéndole encima. Espera un momento. Kin se acercó a Fubuki. Así que pudiste ver los sueños de Saitama, ¿eh? De seguro fue interesante. Pero Fubuki no le hizo caso, ella sentía que había algo que definitivamente no estaba del todo claro.
Fubuki se acercó de nuevo a Saitama, alzando su voz, su respiración agitándose, comenzando a mover sus manos de forma recta para dejar en claro sus palabras. Un momento, Saitama, ¿qué es exactamente lo que recuerdas que pasó mientras dormías? Saitama habló de forma simple, despreocupado y corto de palabra. Nada. Genos se acercó de nuevo a él con más platos de comida. Fubuki estaba paralizada, sus pies empezaron a perder fuerza. ¿Estás seguro? Soltó ella casi en un grito exasperado. El repentino cambio en su tono de voz pareció desconcertar a Saitama, quien dejó de masticar su comida por un momento y se dedicó a mirarla con lo mismo de siempre. Sorpresa y confusión. Ya te dije que sí. Creo que tuve ganas de tomar una siesta, cerré los ojos y cuando los abrí ya estaban todos aquí en mi casa. Saitama tragó su comida y no perdió tiempo en volver a tomar otro bocado. Por cierto, ¿cuánto tiempo duré dormido? Aproximadamente 29 horas, 10 minutos y 5 segundos. Se escuchó decir a Genos. 15 años y pensó Fubuki. Saitama casi se atragantó con la comida. Eso es demasiado tiempo. ¿Cómo es posible que me dejaran dormir tanto tiempo en primer lugar? Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para despertarlo, maestro. Fubuki sintió la sangre bajar a sus pies, al mismo tiempo, la histeria correr por sus venas. Tiene que ser una broma y de forma repentina, el cuerpo de Fubuki se posó frente a Saitama y se dejó caer de rodillas mientras sus manos lo sujetaban de los hombros con fuerza. Saitama tragó su comida. ¿Qué ocurre? Mírame a los ojos y dime que no recuerdas nada de lo que pasó mientras dormías. El grito repentino de Fubuki hizo que todos guardaran silencio. Ella se sintió de pronto observada pero no le importó en lo más mínimo. Toda su atención estaba en Saitama. Fubuki lo observaba como si su vida dependiera de ello, no podía evitarlo, ahora era ella la que rogaba por una respuesta o una explicación que no sabía si él podría darle, pero estaba dispuesta a buscarla inspeccionando cada expresión, cada cambio y movimiento de Saitama. No está fingiendo. Ya te dije que no recuerdo nada. Saitama parecía estar perdiendo la paciencia al igual que Fubuki. ¿Por qué es tan importante que lo recuerde? Solo fue un sueño y ya. No está mintiendo. Una vez comprobado eso, Fubuki no supo qué es lo que se suponía que debía hacer, cómo se suponía que debería de sentirse. Ella soltó a Saitama y se puso de pie con lentitud sintiendo su cuerpo rígido, su boca ligeramente abierta, sintiéndose mareada de súbito. Helada, sí, ella estaba helada, hacía frío, su rostro estaba pálido, sus ojos se nublaban. ¿Fubuki? Había sido la voz de Tatsumaki, apacible y con una notable preocupación por detrás. Fubuki volteó a verla en busca de consuelo. Hermana, y Tatsumaki se acercó flotando hacia ella con sus brazos cruzados y su mirada estupefacta. ¿Ahora qué sucedió ahí? Preguntó ella con voz demandante y molesta, pero aún con ese aire de preocupación que solo Fubuki sabría identificar por experiencia. ¿Qué ocurrió en la cabeza de Saitama como para que no pudiera despertar? La voz de Kin sonó mucho más serena que la de Tatsumaki, pero Fubuki no pudo evitar sentirse intimidada por ella. Prometiste decirlo. Así es, dinos todo lo que hayas visto, Fubuki. Genos apreció de pronto frente a ella con una libreta y un bolígrafo entre sus manos. Fubuki no sabía en qué momento él había conseguido esas cosas, tampoco estaba segura de para qué las necesitaba en ese momento. Seguramente para tomar nota de todo lo que ella dijera, pensó. Genos la miraba fijamente, listo para escribir en cualquier momento. Quiero escucharlo todo. Sentenció.